I be popping bottles, sparkles and champagne. Hola, somos Andrea, Christopher, Omar y Gabriel y les damos la bienvenida a nuestro podcast Voces que Inspiran. En este episodio hablaremos de un tema que afecta a millones de personas en el mundo, que es la violencia de género. Analizaremos a México, Estados Unidos y Suecia, 3 países con diferentes culturas, pero con el mismo problema. A lo largo de este episodio entrevistaremos 5 personas para conocer sus opiniones, causas y posibles soluciones. Los invito a reflexionar con nosotros sobre cómo podemos construir una sociedad más justa e igualitaria. Máscara de Scary Movie, ando flow tipo de Scream, con conjunto con las caras de Escobar y de Joaquín, todo full de... A la verga macizo, botellas en el piso, la que quiero me como... Por violencia de género y por qué crees que sigue ocurriendo en países como México. Normalmente cuando los hombres agreden a las mujeres, y creo que sigue ocurriendo por las familias que tienen. En Estados Unidos se habla mucho del movimiento Me Too. ¿Crees que ha cambiado la forma en que las personas se enfrentan a la violencia o todavía falta conciencia? Falta conciencia. ¿Por qué? Porque no muchas personas les interesa hacer un cambio real. Suecia es considerado un país muy igualitario. ¿Por qué piensas que aún así sigue existiendo casos de violencia de género? Porque es parte de una cierta cultura que tienen algunas personas. ¿Qué diferencias notas entre México, Estados Unidos y Suecia respecto a cómo se apoya y protege a las víctimas? En México no le toman tanta importancia a la agresión hacia la mujer y a comparación de los otros. ¿Qué acciones crees que podríamos aplicar en México para reducir la violencia de género y promover la igualdad? Ser más duros con los que agreden y romper las cadenas que traen algunas familias de violencia. Que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo ¿Qué gocen. entiendes por la violencia de género y por qué crees que sigue ocurriendo en países como México? Pues yo creo que es porque hay culturas y raíces que no se han corregido hasta la actualidad, no han evolucionado y pues no han cambiado sus maneras de pensar. Suecia es considerado un país muy igualitario. ¿Por qué piensas que aún así sigue existiendo casos de violencia de género? Porque, como en la ronda anterior, hay costumbres que no se han corregido y pues sí, no han tenido algún tipo de corrección. ¿Qué diferencias notas entre México, Estados Unidos y Suecia respecto a cómo se apoya y protege a las víctimas? En Suecia hay una democracia más promulgada. En Estados Unidos ya como no es un tercer mundo, tiene más promoción en lo de la función a la mujer. Y aquí como no tiene tanto unidad para los criminales, pues sí es una gran diferencia en los países. ¿Qué entiende por violencia de género y por qué cree que sigue ocurriendo en países como México? Ok, bueno, violencia de género pues es cualquier cosa que tú puedas hacer para agredir a otra persona independientemente del sexo que tenga. ¿Por qué creo que sigue ocurriendo en México? Por la educación que se tiene. En Estados Unidos se habla mucho del movimiento Me Too. ¿Crees que ha cambiado la forma en la que las personas se enfrentan a la violencia o todavía falta conciencia? No, yo creo que todavía falta conciencia. Suecia es considerado un país muy igualitario. ¿Por qué piensa que aún así siguen existiendo casos de violencia de género? Porque yo creo que la gente que llega de otros países no tiene pues la educación de adaptarse a la cultura y a las costumbres de donde está llegando. Por violencia de género y por qué crees que sigue ocurriendo en países como México. Porque aún existe el machismo y aunque no todos lo vean mal, el feminismo también es algo. En Estados Unidos se habla mucho del movimiento Me Too. ¿Crees que ha cambiado la forma en que las personas se enfrentan a la violencia o todavía falta conciencia? Aún falta conciencia porque no todos hablan de lo que pasaron por miedo a lo que opinan. Suecia es considerado un país muy igualitario. ¿Por qué piensas que aún así siguen existiendo casos de violencia de género? Porque no todos piensan igual.
¿Qué diferencia notas entre México, Estados Unidos, Suecia respecto a cómo se apoyan y protegen las víctimas? Que aquí a veces intentan cubrir a los agresores. ¿Qué entiendes por violencia de género y por qué crees que sigue ocurriendo en países como México? Entiendo que sucede nomás por ejemplo, a las mujeres o así, y sigue sucediendo porque no hay una conciencia con las personas. En Estados Unidos se habla mucho del movimiento Me Too. ¿Crees que ha cambiado la forma en la que las personas se enfrentan a la violencia o todavía falta conciencia? Siento que sí ha cambiado, pero aún falta más conciencia. Suecia es considerado un país muy igualitario. ¿Por qué piensas que aún así sigue existiendo casos de violencia de género? México no siento que sea un lugar igualitario y ahí sigue siendo un problema muy grande, ya que no hay conciencia en los niños, empezando con los niños hasta los adultos. ¿Qué acciones crees que podríamos aplicar en México para reducir la violencia de género y promover la igualdad? Concientizar, principalmente concientizar a las personas, hacer actividades para poder que entiendan las situaciones en donde tienen que pedir ayuda o pueden pedir ayuda y cuáles pueden estar en riesgo. Gracias.